Este ejercicio trata de una esfera que se suelta desde el reposo, luego sigue un camino por una sección semicircular y acaba en una parte un poco más baja y a partir de ello tiene un movimiento. Debido a esta diferencia de altura y que la sección es semicircular, la salida de la esfera respecto de este plano horizontal va a tener un cierto ángulo. Y ese ángulo, según la condición del problema, dice que es perpendicular justamente aquí el radio vector de la sección circular con la velocidad, entonces en 90 grados. Entonces, por repetición de ángulos, este ángulo de salida también es beta. Ok, entonces, este problema consiste en dos, o bueno, se puede estudiar desde dos puntos de vista complementarios. Uno es el cambio en la altura que proporciona una energía y luego a partir de ello un movimiento aquí desde el punto de vista de la salida del radio circular, un movimiento que es parabólico. Entonces lo que nos piden calcular es la máxima altura, es decir, esta altura de aquí, en el movimiento parabólico y luego calcular el valor numérico de eso teniendo en cuenta estos datos para el radio y los dos ángulos dados aquí. También podemos calcular la distancia que va a recorrer, ya que teniendo como dato de salida la velocidad, podemos conocer su altura y su alcance máximo. De hecho, podríamos conocer las posiciones para cualquier punto de la trayectoria, pero con valores límites eso se puede calcular fácilmente. Ok, para ello, primero vamos a eh, escribir la conservación de la energía. Debido a este cambio de alturas, como decía, hay una transferencia de energía de una energía potencial a una energía cinética. Entonces, primero tendremos una energía en el punto 1 hacia un punto 2, que sería este de aquí. Entonces, la energía en el punto 1 va a ser igual a la energía en el punto 2. En principio, podríamos decir que este nivel de aquí abajo es nuestra altura de referencia. A esa altura de referencia, aquí existe una cierta altura que puede ser y es 1, y también respecto de este otro nivel de referencia que va a ser desde donde vamos a contar el movimiento parabólico, tenemos esta otra altura que podría ser el y sub 2. La diferencia aquí entre estos dos puntos va a ser y1 menos y2. Y esa es la altura que tiene en principio la partícula debido a este sistema y a este nivel de referencia. Cuando la partícula está justo aquí. Ok, entonces, escribiendo eso, primero tenemos la energía potencial gravitacional. mg por este delta y que es y1 menos y2. Y después tenemos a la salida de aquí, como este es el nivel de referencia, ya no vamos a tener energía potencial, vamos a tener solamente energía cinética. Y eso es 1/2 de la masa por la velocidad en este punto 2 al cuadrado. No existe rozamiento, porque el propio problema lo indica, que es una sección semicircular sin fricción, por lo que solamente tenemos estas comparaciones de energía. Si vemos aquí, notamos que las masas se pueden cancelar y nos queda solamente que la velocidad de salida en ese punto es función de una constante como el 2, la gravedad y esa variación de la altura, que es delta y. Ok, entonces esta es la velocidad con la que va a salir. Pero antes de poder calcular esto, sabemos que delta y no es dato. Entonces tenemos que saber cuántas son estas alturas o la diferencia de alturas. Para ello, vamos a considerar los triángulos que se forman a través de sus ángulos. Uno de ellos es con el ángulo alfa. En este ángulo alfa vemos que como es una sección semicircular, todo el círculo tiene un radio de curvatura y el radio de curvatura es R. Este otro de aquí, como hemos visto, es una altura y2, perdón, R, es el radio, otra vez, el radio de aquí, menos esta altura de aquí. Entonces esa altura de aquí va a ser y1, pero menos esta altura de aquí, es formando este triángulo de acá. Entonces R menos y1, como el ángulo está, como la cantidad que queremos calcular está al lado adyacente del ángulo, entonces podemos usar la relación o la función coseno del ángulo alfa, que va a ser igual al cateto adyacente, que es R menos y1 dividido a R. Si despejamos esto, vamos a encontrar que R o y1 es igual a R menos R por el coseno del ángulo alfa. ¿Okay? Y por otro lado tenemos que el otro triángulo que se forma, ya que tenemos que encontrar y1 y y2, es este triángulo que se forma con el ángulo beta. Este es el ángulo beta.
Aquí de nuevo tenemos en la pendiente el radio R, pero en este otro lado que es adyacente al ángulo vamos a tener el tamaño de R, mismo tamaño, pero menos esta cantidad de aquí que es Y2. Menos Y2. De una forma análoga vamos a tener que el coseno del ángulo beta ahora es igual a R menos Y2 dividido a R. Aquí despejamos Y2. Encontraremos que esto es igual a R menos R por el coseno del ángulo beta. Ok, entonces ya tenemos estas dos. Podemos hacer la resta Y1 menos Y2, que es este delta Y. Es Y1 menos Y2. Y esto es igual a R menos R coseno del ángulo alfa menos R, menos por menos equivale a 1 más, el coseno del ángulo beta. Si cancelamos las R's, que tienen un signo diferente, y vemos aquí un R, y vemos que como tiene el signo positivo, será el que va a ir adelante. Además factorizamos R, y tenemos R por el coseno del ángulo beta, que se vuelve positivo, menos el coseno del ángulo alfa. Ok, entonces delta B finalmente, B en el punto 2 al cuadrado va a ser igual a 2 veces G multiplicado por delta Y, que es R, esto a su vez por el coseno del ángulo beta, menos el coseno del ángulo alfa. Esta es la velocidad de salida que tiene aquí al final de la sección semicircular. Ok, entonces ahora empieza la segunda parte del problema, que es el análisis del movimiento parabólico que esta esfera hace en este otro tramo. Hemos dicho que de aquí, esta esfera lo que va a hacer es este movimiento parabólico. Ok, entonces ya tenemos la velocidad en este punto. La velocidad en este punto es esta cantidad. Y lo que vamos a hacer ahora es emplear ecuaciones de cinemática para calcular la altura máxima. Para la altura máxima, recordemos de cinemática que la velocidad final, una de las ecuaciones de cinemática, la velocidad final en y al cuadrado es igual a la velocidad inicial en y al cuadrado menos 2 veces la gravedad por la altura, en este caso la altura del movimiento parabólico, que si usamos la línea de referencia, esta de aquí, entonces la altura va a ser h, por h. Ok. En el caso donde la velocidad final en y sea igual a 0, es el caso donde h es igual a h máximo. Con esta condición vamos a tener que 0, esta ecuación de aquí, se hace 0 para esto, igual a la velocidad inicial en y al cuadrado, menos 2 veces la gravedad por altura. Sin embargo, como la velocidad en y es una velocidad que viene de es la componente de la velocidad en el eje y, como vemos aquí, cuando la partícula sale de la sección circular, tiene una cierta velocidad, y esta es la velocidad que acabamos de calcular, pero respecto a cada eje tiene otra cierta velocidad, que es velocidad en x, y esta otra velocidad en y. Velocidad inicial en x y velocidad inicial en y. La velocidad en x es igual, si este es el ángulo beta, como hemos visto aquí, va a ser la velocidad inicial, que es esto de aquí, multiplicada por el coseno del ángulo beta. Y esto otro va a ser aquí velocidad inicial por el seno del ángulo beta. Llevamos eso a esta otra ecuación y vamos a tener que ahora despejando justamente, teníamos esa altura máxima. Despejando justamente esta altura máxima y reemplazando esto de aquí como la velocidad inicial o la velocidad del punto 2 al cuadrado por el seno cuadrado también del ángulo beta. Por lo tanto, esto es h máximo es igual a la velocidad inicial que acabamos de calcular al cuadrado por el seno del ángulo beta también al cuadrado dividido entre 2 veces g. Si ahora reemplazamos el valor que teníamos aquí de la velocidad 0 o en la versión del punto 2, que está dado por 2gr, vean que aquí está el cuadrado, entonces
raíz, es 2gr y la diferencia de esos cosenos. Esto es 2gr por el coseno del ángulo beta menos el coseno del ángulo alfa multiplicado por el seno cuadrado de beta dividido a 2 veces la gravedad. Aquí simplificamos 2g con 2g y la altura máxima en términos solamente del radio y de los ángulos estará dado por r multiplicado por el coseno del ángulo beta menos el coseno del ángulo alfa por el seno cuadrado del ángulo beta. Si empezamos valores aquí tendremos esto 1 metro multiplicado por el coseno del ángulo beta, que el coseno del ángulo beta, bueno, el ángulo beta es de 30 grados, menos el coseno del ángulo alfa, que es de 60 grados, y esto por el seno cuadrado del ángulo beta, que son 30 grados. Finalmente la altura máxima va a ser igual a, bueno, haciendo este cálculo numérico, este valor da 0,091, con dos cifras significativas, y la única unidad que nos da aquí es el metros. Y esto es igual a 9,1 por 10 a la menos 2 metros. Y este es nuestro resultado para el valor numérico de la altura máxima que nos pedían justamente aquí. El inciso A es este de aquí, y este es el inciso B. El inciso A y el inciso B. Si quisiéramos calcular nosotros el alcance máximo, usaríamos también ecuaciones de cinemática para poder encontrar justamente el alcance máximo independiente del tiempo, porque no nos olvidemos que en el caso del movimiento horizontal, la velocidad en el eje X es igual a la velocidad inicial que tenía en el eje X, multiplicado por el coseno del ángulo, en este caso beta, que le estamos llamando. Y esto a su vez es igual a la distancia o el alcance que tiene sobre el tiempo. Si nosotros ponemos esta ecuación dentro de la ecuación de cinemática, que dice que la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Si de aquí despejamos justamente el tiempo de aquí nos va a dar que es igual a x dividida a la velocidad inicial por el coseno del ángulo beta. Y aquí también no nos olvidemos que esto es la velocidad inicial por el seno del ángulo beta. Esta ecuación va a resultar en la ecuación de la parábola, la ecuación de la trayectoria. Y esa es la posición en Y, es igual a la tangente del ángulo beta, multiplicado, como ven aquí, un x menos un medio de g sobre la velocidad inicial al cuadrado por el dividido otra vez al coseno cuadrado del ángulo beta y esto por x cuadrado. Como queremos encontrar el alcance máximo, y ahora como ven esa ecuación es independiente del tiempo, queremos decir que cuando la partícula, según esta horizontal, hace esto, este punto es donde inicia en altura 0 y este punto es donde termina, que también es 0, por lo que y es igual a 0 para el caso donde x es igual a x máximo, la máxima distancia que va a recorrer. Todo punto que donde y no es 0, la posición inicial no es 0, no corresponde a la distancia máxima. Esto es x máximo. Bueno, entonces poniendo eso en la ecuación, vamos a tener que la tangente del ángulo beta multiplicado por x, ahora podemos pasar esto al otro lado, es igual a un medio de g sobre la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado de beta. Y esto multiplicado por x al cuadrado. Aquí x está en ambos miembros, por lo que se puede cancelar este con este. Finalmente resulta en una cantidad de x máximo igual a 2 veces la velocidad
todo esto, bueno, 2 veces la tangente del ángulo beta multiplicado por la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo beta, y esto dividido a g. Pero no nos olvidemos que la velocidad inicial al cuadrado es un término que lo habíamos calculado aquí, no, es este de aquí, 2gr. Si reemplazamos eso, vamos a tener que 2, este 2 de aquí, poniendo lo que yo, 2g, 2 tangente del ángulo beta, el término de aquí, multiplicado por la velocidad al cuadrado, que es otra vez 2g, por el coseno del ángulo beta menos el coseno del ángulo alfa, ese término de aquí, y esto multiplicado por el coseno cuadrado de beta, coseno cuadrado de beta, dividido a g. Aquí también g se puede cancelar, este g con este g, de tal forma que la posición o el alcance máximo es igual, 2 por 2 queda como 4 veces, tangente se queda, tangente del ángulo beta, este otro término que es el coseno de beta menos el coseno del ángulo alfa multiplicado por el coseno cuadrado del ángulo beta, y esta es la expresión para el alcance máximo. Ah, perdón, falta un r aquí, ¿no? Este r de aquí falta 2g y aquí falta un r. Y esta r va a estar aquí también. Toda esta cantidad antes de la r no tiene unidades y r es la única que tiene unidades en metros. Si hacemos el cálculo numérico de esto resulta en 2 veces la tangente del ángulo beta, que son 30 grados, multiplicado por el coseno del ángulo beta, 30, menos el coseno de alfa, que son 60, multiplicado por el coseno cuadrado de 30, y esto a su vez multiplicado por 1 metro. Bien, el resultado de esto es 0,32 metros, es decir, 32 centímetros. Esto es el alcance máximo. Y esos son los dos resultados que tenemos para el alcance. Este de aquí, más esta ecuación analítica.